ayer ya murió. Dios te bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado. Quiero bendecir tu vida hoy en una nueva edición de Restaurados por la Palabra. Hoy Romanos capítulo 14, un capítulo bastante interesante que tiene que ver con el comportamiento ante los demás, ¿sí? Con el testimonio. Tiene que ver con la iglesia, que es el reino de Dios en sí misma. Y vamos a ir viendo cada versículo dentro del contexto en el cual fue escrito por el apóstol Pablo, para que podamos comprender cada palabra de la Escritura. Así que comenzamos con este capítulo 14 de Romanos, que dice así en el versículo 1. Dice: ahora bien, recibid al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. ¿Sí? En primer lugar, recibir al débil en la fe. Todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, todos hemos sido bautizados en la iglesia. Bautizar significa sumergir, sin meter dentro, ¿sí? Antiguamente los judíos se bautizaban dentro de un cántaro de agua muy grande, ¿sí? En el cual podían entrar cuando tenían que cambiar de escuela rabínica, de los conservadores a los más liberales o viceversa. Entonces debían bautizarse, sacarse el antiguo pensamiento de encima, quitarse esa vieja vida. Entonces era como volver a nacer de nuevo, meterse dentro del vientre de la madre, ¿sí? Y volver a nacer, ¿sí? El cántaro tipificaba el vientre y ellos se metían dentro, se ponían en forma fetal, ¿sí? Dentro del agua, y luego salían a una nueva vida, ¿sí? Un nuevo comienzo. Aquí habla del débil en la fe. Todos hemos sido bautizados, estamos dentro de la iglesia del Señor, y una vez bautizados empezamos a caminar en el camino del Señor, a conocer sus verdades, pero nuestra fe no está tan fuerte, ¿sí? Esto tiene que ver con revestirse de la armadura de Dios, ¿sí? Hemos sido bautizados, pero no nos hemos revestido de la armadura de Dios. Y esto tiene que ver con el autoconocimiento de sí mismo, de uno mismo, ¿no? Y el autocontrol. ¿Por qué? Porque nuestra primer perspectiva del reino tiene que ser hacia adentro. ¿Quién soy yo en el reino de Dios? ¿Cómo estoy parado en el reino de Dios? ¿Y qué es lo que necesito del reino de Dios? ¿Sí? Cuando empezamos a caminar en la fe, los primeros pasos, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Despojarnos de un montón de cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, y a su vez revestirnos de la armadura de Dios. Y esto no tiene un tiempo cronológico. Para cada una de las personas es totalmente distinto. Hay personas que ni bien se entregan al Señor, ni bien nacen de nuevo. Ahí en ese momento tal vez son revestidos, ellos mismos se empiezan a revestir de la armadura de Dios, ¿sí? Por lo cual lo hacen fuerte, ¿sí? Están siendo fortalecidos y son bendecidos realmente por Dios, ¿sí? Y luego están las otras personas que pasan 30, 40 años dentro de una iglesia y nunca han nacido de nuevo o nunca se han revestido de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo, las estructuras, las formas de pensamiento prohíben, ¿sí? Le prohíben a la armadura de Dios entrar en nuestros corazones para que nosotros seamos revestidos de esa armadura de Dios. Entonces, por lo tanto, la fe que tienen es débil. Entonces, aquí Pablo, el apóstol, dice, bueno, reciban al hermano, al débil en la fe, no para juzgarlo, no para condenarlo, sino para ayudarlo a crecer. Esta es la perspectiva que Pablo da en el primer versículo de este capítulo. Una perspectiva de acompañamiento hacia el hermano. No en la posición de juez, de juzgar sus acciones, sus obras, su pensar, su obrar, su testimonio, no.
no estamos para juzgar ni para condenar a nadie, absolutamente a nadie, sino para ayudar al prójimo. Y esto tiene que ver con la visión que tenemos de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Quién es Jesucristo en nuestra vida? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo por nosotros? ¿Sí? ¿Y cómo actuaría Jesús en nuestro lugar? Entonces Pablo nos pone en la brecha de decir, bueno, aquí tengo que actuar como Jesucristo. ¿Por qué? Porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy miembro de la iglesia de Cristo y por lo tanto debo actuar como Cristo. En el versículo 2 dice, porque uno cree que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Acá Pablo toma el tema de la comida como una paradoja para ir comparando. Y seguimos leyendo, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí hace otra comparación, otra paradoja con la vida espiritual, ¿sí? Acerca del siervo ajeno. Primeramente con la comida, lo que entra en el vientre, ¿sí? Pero también tiene que ver con lo que entra en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿sí? ¿Quién soy yo para juzgar lo que el otro come? Tal vez está leyendo la escritura y lo interpreta a su forma porque recién empieza a caminar en el camino y no tiene tanto conocimiento, no tiene tal vez tanta doctrina. ¿Sí? ¿Quién soy yo para juzgarle? ¿Sí? Al contrario, debo enseñarle para que coma de la buena y verdadera comida. ¿Sí? Porque muchas veces oímos, ¿sí? Escuchamos, ¿sí? Y nos grabamos mensajes en nuestra mente, en nuestros corazones, que nada tienen que ver con la palabra del Señor. ¿Sí? Nada tiene que ver con la palabra del Señor. La palabra del Señor es cristocéntrica. Si Cristo no está en el centro de la palabra que yo estoy escuchando, que yo estoy grabando en mi mente, ¿sí? Solamente tiene que ver con lo humano, con lo personal, con lo psicológico tal vez. Pero sin embargo, el propósito de Dios es enseñarnos a comer esos buenos pastos, esas buenas hierbas que alimenten realmente nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Debemos aprender a comer de la buena comida y no de la mala comida. Hoy se ha trasladado tal vez bueno, aquí en Argentina el tema de la morcilla, ¿sí? Cuando hacen asado, este embutido está hecho con sangre. Hoy por hoy no es todo sangre, sino es más bien más colorante y condimentos y otras cosas. Algunos la comen, otros no la comen porque dicen que es pecado, pero el beber y el comer sangre tenía que ver con un rito antiguo y que hoy en día en algunas tribus de África se practican, ¿sí? Era un pacto que se hacía, un pacto de sangre, ¿sí? Le atravesaban un puñal tal vez a un animal, a un cordero, ¿sí? O a una oveja en su garganta y salía un chorro de sangre y ambas personas bebían de esa sangre, pactando con esa sangre. Otras tribus desmenuzaban, ¿sí? a los animales en sacrificio y esa sangre que corría por la roca la juntaban y la bebían, ¿sí? Y por último, una de las tribus que en África que lo sigue practicando es deshuesar al animal y con la parte de la pata trasera, ¿sí? La llenan de sangre y esa misma sangre la beben, ¿sí? Todas esas cosas tenían que ver con esa clase de ritos, esa clase de pactos que se hacían antes, ¿sí? Hoy no se practica eso prácticamente, ¿no? No está tan vigente porque se ha extinguido. Entonces no tenemos que participar de esos pactos, no tenemos que participar de esas cuestiones que tienen que ver con ritos paganos. Nosotros tenemos que participar de la sangre de Cristo, de la sangre del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, no de otro tipo de sangre. Lo que es comida, ¿sí? No tiene nada que ver con
con esta clase de ritos que eran totalmente antiguos y que ya quedaron fuera de vigencia prácticamente. Pero no juzguemos a los demás por lo que comen o por lo que no comen. Si mi hermano se escandaliza por lo que come, por lo que yo como, entonces por amor a mi hermano debo no comer en ese momento aquello que le escandaliza a mi hermano. Es una cuestión de amor hacia el hermano. Luego continúa hablando acerca del criado ajeno. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia, aquí en cuanto al siervo, ¿sí? Criticamos el siervo del otro, ¿sí? Criticamos al empleado del otro, pero ¿quién soy yo para criticar, ¿sí? Lo que el otro tiene, ¿sí? Al otro criado, si yo también soy esclavo de Cristo, ¿sí? Entonces es como mirar la paja del ojo ajeno cuando yo tengo una viga en mi ojo. Entonces no soy quien para juzgar, es Dios el que lo hace estar en pie o caer para su propio amo, para su propio patrón, para su propio jefe. Es Dios el que lo mantiene, porque Dios es poderoso en todos. Entonces ese criado, ese empleado, también que cree en el Señor, ¿sí? Es mi hermano en Cristo, ¿sí? Entonces yo no debo juzgarlo. Entonces Pablo va fijándose en cada punto, cada detalle donde pueda llegar a ver o vislumbrar un punto de juzgamiento acerca de algunas cuestiones sociales y hogareñas, o esas cuestiones que pueden quebrar la fe o el amor hacia el hermano. Luego dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto tiene que ver con aquellos que dicen, los tiempos antiguos eran mejores, los tiempos de ahora son peores, o los tiempos de ahora son mejores, todos los tiempos fueron iguales. No hay nada distinto bajo el sol, ¿sí? Lo dice Eclesiastés, ¿sí? No hay nada nuevo bajo el sol. El pecado que hoy abunda antes estaba escondido. El pecado que hoy salió a la luz antes estaba escondido, ¿sí? Antes se tapaba, se encubría, ¿sí? Ahora sale a la luz, se manifiesta. Entonces podemos distinguir más claramente lo que es pecado y denunciar lo que es pecado. Antes no, antes se encubría, ¿sí? Y cada uno se hace cargo del pecado que tiene oculto. Cuando ese pecado es descubierto, tratamos de esconderlo, como hizo Adán en el paraíso, en el Edén. ¿Sí? Pecó contra el Señor y quiso reemplazar la gloria que lo cubría con hojas de una parra, ¿sí? para cubrir o reemplazar lo que Dios le había dado y que lo recubría y que lo mantenía vestido. Pero sin embargo, hoy el hombre, ¿sí? El ser humano, también el cristiano, sigue haciendo y actuando de la misma forma que Adán, tratando de encubrir las cosas y no sacándolas a la luz y no haciéndose cargo de lo que uno dice o comete. Esto tiene que ver con la naturaleza adámica, ¿sí? Señor, la mujer que tú me diste, y luego la mujer dice la serpiente, ¿sí? Tratamos de echarle la culpa al otro y no haciéndonos cargo de lo que nosotros hemos cometido. Entonces ahí viene, cada pecado tiene su recompensa, su castigo. Todo lo que sembramos es lo que cosechamos, ¿sí? Es lo que nosotros realizamos en este tiempo, en este momento, tiene una devolución, ¿sí? ¿Sí? Todas nuestras decisiones son eternas, ¿sí? Todas nuestras decisiones tienen una retribución. Si hacemos bien, vamos a recibir una retribución de bien y de bendición. Ahora, si hacemos mal, si cometemos pecado, vamos a recibir una retribución de muerte y de desolación y de desamparo. Entonces todo lo que sembramos es lo que cosechamos.
el versículo 6 dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que come para el Señor come, porque da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracia a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Acá hace Pablo la unanimidad, ¿sí?, de la iglesia. Si hagamos lo que hagamos, le pertenecemos al Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Le pertenecemos pura y exclusivamente a Él. Solo a Él le debemos nuestra vida. En Él nos movemos, somos y existimos. ¿Sí? En Él caminamos, en Él vamos hacia adelante, hacia atrás, nos sentamos, nos paramos. Estamos siempre rodeados de su gloria. Y esto tiene que ver con el Salmo 139, a dónde me iré de tu espíritu, a dónde huiré de tu presencia. Si subo a los cielos, allí te encuentro, y si descendiere a lo más bajo del alba, allí tú estás, las tinieblas te son como la luz. Entonces tiene que ver que nuestra vida le pertenece pura y exclusivamente al Señor y no a nosotros, ¿sí? Lo que hagamos lo hacemos por amor al Señor, no por amor a nosotros mismos. Si predicamos el Evangelio, tiene que ser por amor a Cristo y no por envidia y contienda hacia el otro. Pablo mismo lo decía, ¿sí? Si bien predico el Evangelio por amor a Cristo, muchos lo predican por envidia y por contienda. Pero así sea por amor, por envidia o por contienda, el Evangelio de Cristo es predicado en todos los lugares del mundo. Entonces, es mejor predicar el Evangelio por amor a Cristo y para gloria del Señor, que por envidia y por contienda hacia algún hermano o por reproche o por, digamos, orgullo que hay en el corazón, ¿no? Si este tiene este gran ministerio, yo voy a tener un ministerio más grande. No, hagamos las cosas por amor. Lo que hagamos lo debemos hacer por amor a Cristo. Si yo estoy cocinando a mi familia, que sea por amor a Cristo. Si yo estoy trabajando, ¿sí?, que sea en un trabajo secular para poder llevar el pan a la mesa de mis hijos, ¿sí?, que sea por amor a Cristo. Todo lo que haga de servicio, todo lo que haga de palabra, de omisión, todo que sea por amor a Cristo, ¿sí? Que no haya otra visión, ¿sí?, o otro propósito en nuestro corazón que no sea el amor a Cristo. Si yo sirvo en la iglesia, que sea por amor a Cristo. Si predico la palabra, que sea por amor a Cristo. Todo lo que hagamos, que sea por amor a Cristo. Y ahí está la clave de la unidad del pensamiento de la iglesia. Todos en un mismo pensar, por amor a Cristo. Sí, todos en un mismo espíritu, por amor a Cristo. Y ahí vamos a formar parte realmente del cuerpo verdadero de Cristo, que es su iglesia. Y el reino de Cristo es su iglesia. ¿Sí? Esto que quede claro. Lo voy a repetir de nuevo. El reino de Dios es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y luego continúa en el 9. Porque Cristo para esto murió y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Tenemos un único Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con nuestra vida en el Señor. ¿Sí? Luego, en el versículo del 10 al 12, habla acerca de estar a la luz del tribunal de Cristo. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará públicamente a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, o sea, de sí mismo. ¿Sí? Acá habla de juzgar y menospreciar. Dos actitudes que hay dentro de la iglesia, ¿sí? No solamente en el mundo. Pablo le está hablando a la iglesia que está en Roma, ¿sí? Y hoy Pablo nos habla a través de esta palabra a la iglesia de estos tiempos. El juzgar y el menospreciar al hermano, ¿sí? El juzgar y el menospreciar al hermano.
qué cosa tan horrible, tan despreciable. ¿Sí? No me imagino el corazón del Señor, cómo se sentirá el Señor cada vez que juzgamos o menospreciamos al hermano, ¿sí? Que es el mismo cuerpo de Cristo, que es la misma iglesia de Cristo. Si juzgamos y menospreciamos al hermano, estamos juzgando y menospreciando a la esposa de Jesucristo. Que esto quede bien claro. Si cuando juzgamos y menospreciamos, ¿sí? lo estamos haciendo con la esposa de Cristo. Esto es horrible de pensar. Dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará públicamente a Dios. Toda rodilla se doblará. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto los buenos como los malos se doblarán, se inclinarán, se arrodillarán delante del Señor. Si aquellos que no quieran inclinarse o reverenciar al Señor, Él con su vara de hierro quebrará sus rodillas para que ante Él sí se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el único y verdadero Señor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo daré cuenta a Dios de mí mismo, de lo que hice, de lo que no hice. ¿Sí? Daré cuenta a Dios delante de su tribunal. ¿Sí? De lo que hablé, de lo que no hablé, de lo que enseñé, de lo que no dejé de enseñar. Ese es el juicio que viene para cada uno de nosotros. ¿Sí? De lo que pensamos, ¿sí? Lo que está detrás del pensamiento, lo que está detrás de la intención, lo que está detrás de la voluntad, eso es lo que Dios va a juzgar, ¿sí? Porque Dios escudriña los corazones, ¿sí? Y las mentes. Muchas veces pensamos que Dios está fuera de nuestra mente, que Dios no puede conocer nuestros corazones, pero Dios conoce lo más profundo de nuestra mente y de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que el día del juicio diga el Señor, esto estaba en tu corazón y no lo quitaste. Luego continúa del versículo 13 al 15, según el principio del amor, ¿sí? Según el principio del amor. Dice así, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien que vuestro juicio sea esto, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida hieres a tu hermano, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se destruya aquel por quien Cristo murió. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien que vuestro juicio sea esto, en no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Sí? Pablo habla de la competencia dentro de la iglesia, el querer tener puestos, el querer tener títulos, el querer cobrar una comisión, un sueldo dentro de una iglesia. Esto tiene que ver mucho con esto, y hago mucho hincapié en esto porque considero bíblicamente de que el diezmo no es bíblico en estos tiempos, porque vivimos en el tiempo de la gracia, ¿sí? Y muchos hacen caer a otros o pisotean a otros para poder establecerse dentro de la iglesia con un sueldo, con un estatus, con una visión, pero con un testimonio horrible, porque hacen caer a otros y pisotean a otros para poder cumplir sus objetivos. La iglesia no es un club social, la iglesia no es una asociación, la iglesia nada tiene que ver con el mundo, ni con una fundación, ni con nada que se te pueda ocurrir. La iglesia no es civil, la iglesia ni siquiera es religiosa. La iglesia es la esposa de Jesucristo y por lo tanto es santa delante de Dios. Y nada corrupto tiene que estar dentro de la iglesia, porque nada corrupto o deforme o pecaminoso puede estar delante de la presencia del Señor. Tal vez a algunos le duela y no esté de acuerdo con esta palabra, pero la Biblia lo dice así.
esto es bíblico. Si muchos han tenido o tienen iglesias de muchísimos miembros y ni siquiera presentan sus balances anuales ante los gobiernos civiles, ¿sí? Eludiendo su responsabilidad como asociaciones civiles tal vez. Entonces eluden su compromiso primero civil, ¿sí? Delante de la sociedad, y en segundo lugar no cumplen el ministerio por el cual fueron llamados como iglesia, no como un club social, ¿sí? Tenemos que empezar a separar, ¿sí?, la paja del trigo, ¿sí? Tenemos que empezar a separar el trigo de la cizaña, ¿sí? Esto está bien claro. El Señor dice: ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ser santo significa ser cortado y apartado para el Señor. No hagamos tropezar a los demás, ¿sí?, ni generarle una ocasión de tropiezo para nuestro beneficio propio. Esto tiene que ver con el principio del amor, y el Dios es amor. Si hay ocasión, si yo produzco una ocasión de caer al hermano, quiere decir que el amor de Dios no está en mí. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, por lo tanto, por amor al hermano, por el cual Cristo murió, no le hagamos escandalizar al hermano. Si el hermano piensa que esto es inmundo, no lo provoquemos a ira al hermano para que su corazón se entristezca, ¿sí?, porque lo estamos haciendo con Cristo mismo. Luego, en el versículo 16 en adelante, para la vida del reino, ¿sí? Esto tiene que ver con la vida del reino. Dice en el 16: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El juicio de Dios viene primeramente para la iglesia, y el reino de Dios es la iglesia en sí misma. Entonces, si no hay paz y no hay gozo y no hay justicia, quiere decir que no estamos dentro del reino de Dios. La justicia en sí misma tiene que ver con la palabra de Dios. La paz tiene que ver con lo producido por la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y el gozo tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, en la vida diaria de la iglesia. Luego dice en el 18: porque que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre coma haciendo tropezar a otros. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda y come es condenado, porque no lo hace por fe, pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Acá hay un versículo clave, ¿sí? Si bien voy a pasar por alto algunos versículos, pero quiero ir al 22. La fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Cuántas veces nos condenamos a nosotros mismos? Sí, muchas veces nos condenamos a nosotros mismos. Si nuestras estructuras religiosas en nuestros pensamientos nos condenan a nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos condenando en lo que hacemos y nos hacemos dudar en la fe a nosotros mismos. Y esto es pecado, dice Pablo. Esto es pecado delante de Dios. Entonces, lo que yo haga en mi vida, que sea
con una fe irrefutable delante de Dios. Estar seguro de lo que hago. No dudar, dice el Señor. No dudes, porque si dudas, estás cometiendo pecado. ¿Cuántas veces claudicamos entre dos pensamientos acerca de la palabra de Dios, acerca de los mandamientos del Señor, acerca del vivir en Cristo? ¿Cuántas veces estamos confundidos en nuestra mente por no hacer la voluntad de Dios como corresponde, dudando en nuestra mente? Si dudamos, estamos pecando. Lo que hacemos lo tenemos que hacer con una fe convincente, con una fe radical. ¿Por qué? Porque esta fe radical, esta fe que me convence a mí mismo, es la fe que va a mover el brazo de Dios para cambiar las cosas, para cambiar las situaciones. Pero ¿qué pasa? Siempre nos terminamos condenándonos a nosotros mismos en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que decimos. No solamente condenamos a nuestros hermanos, sino que nos condenamos a nosotros mismos cuando dudamos. Entonces, estar convencidos de lo que creo, no dudando absolutamente nada. Y ahí es cuando suceden las bendiciones y los milagros en mi vida. El que no duda tiene una fe firme, una fe inquebrantable, una fe que mueve montañas. Si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dirás a este monte, arrójate al mar, y él lo hará. Pero tiene que ver cómo es el grano de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña, ¿sí?, que se convierte en una hortaliza, ¿sí?, y luego va creciendo y crece de tal manera que los pájaros anidan en sus ramas. Y es una hortaliza. Entonces, fíjate que es la más pequeña de todas las semillas, pero sin embargo termina siendo la más grande de las hortalizas del huerto, la cual anida en sí mismo aves. Y esto tiene que ver con nuestra fe. Nuestra fe ante el mundo, ante los demás, puede ser la más pequeña, pero dentro del reino de Dios, dentro del huerto, dentro del reino de Dios, es la más grande de la fe, de tal manera que las bendiciones anidan en nuestra vida. Y estas bendiciones anidan otras bendiciones, generan otras bendiciones. Entonces, no dudes en lo que crees, no dudes de la fe que has recibido. Cuando no dudes, empezarán las bendiciones y los milagros a ocurrir en tu vida. ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué vos sos más bendecido que yo? Y tiene que ver con la fe. Tiene que ver con el no dudar. Tiene que ver con bendecir lo que yo creo. Si yo no bendigo lo que creo, ¿quién va a bendecirlo? Si yo no bendigo a mi familia, ¿quién va a bendecirla? Si yo no bendigo mi trabajo, ¿quién va a bendecirlo? Si yo no bendigo mi ministerio, ¿quién va a bendecirlo? Porque el diablo está pronto para maldecir toda obra en mi vida. Entonces, no dudando absolutamente nada y creyéndolo todo, que todo lo que hay en mi vida y todo lo que Dios me ha dado es limpio y puro, y lo bendigo, esto es prosperado. ¿Querés prosperidad en tu vida? Empezá a bendecir tu vida. ¿Querés prosperidad en tu familia? Empezá a bendecir tu familia. ¿Querés prosperidad en tu ministerio? Empezá a bendecir tu ministerio. ¿Querés prosperidad de lo alto? Empezá a creer firmemente en lo que Dios te ha hablado. Y así ocurrirán las cosas. Si empezás a dudar, ¿sí?, nada va a ocurrir en tu vida. El diablo va a tomar ocasión de tu duda, de tu falta de fe, de tu falta de firmeza, ¿sí?, y te va a hacer caer. Y van a venir maldiciones a tu vida, y van a venir luchas, vas a trastabillar, te vas a caer, te vas a levantar, y siempre vas a estar viviendo de lucha, de prueba en prueba. Son necesarias, sí, las vamos a vivir, las vamos a pasar, pero una cosa es pasarla con maldición y otra cosa es pasarla con bendición. Una cosa es pasarla
con duda y otra es pasarla con fe. Una cosa es pasarla con tristeza, con angustia, y otra cosa es pasarla con gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos pasando las pruebas? ¿Cómo está nuestra fe delante de Dios? ¿Está firme o estamos dudando? Quiero dejarte para terminar esta pregunta. ¿Cómo está tu fe delante de Dios? ¿Estás firme o estás dudando en lo que crees? Dios quiere bendecirte. ¿Vos te estás bendiciendo? ¿Vos estás bendiciendo tu vida? Sos luz, sos precioso, sos preciosa delante de Dios. Porque el Padre te mira a través de Cristo Jesús. Él mira la obra terminada. Entonces, ¿cómo estás mirando tu vida? ¿Cómo estás mirando a tu familia? ¿Cómo estás mirando tu trabajo y tu ministerio? ¿Cómo estás mirando tu milagro? ¿Dudando? No podés mirar un milagro si dudás. Dios quiere que tengas la mirada de Cristo. Cuando Jairo vino a los pies de Jesús rogándole por su hija que se estaba muriendo y que le anunciaron y que le dijeron que estaba muerta, ¿sí? Jesús no la vio muerta, Jesús la vio dormida y ocurrió el milagro. Niña, a ti te digo, levántate, Talita Cumi. Niña, a ti te digo, levántate. ¿Cómo estás tú mirando tu economía? Economía, a ti te digo, levántate. ¿Cómo estás mirando tu matrimonio? Matrimonio que ha sido fundado en el Señor, a ti te digo, restáurate. ¿Cómo estás mirando a tus hijos? Hijos míos, amados, yo les ordeno en el nombre de Jesús, restáurense, levántense, sin dudar. La duda no les da lugar al milagro. Por eso en esta tarde quiero bendecirte con esta palabra, para que ya no dudes más, no claudiques entre dos pensamientos y quítate de tu mente ese pensamiento religioso y empieza a creer con fe, con la fe que Dios te ha dado para salvación, con la fe que Dios te ha dado para que ocurran milagros, con la fe que Dios te ha dado para que seas bendecido, bendecida, con esa fe que quebranta los montes y que los mueve al corazón del mar, sin dudar, no dudando absolutamente nada, para que no te sea tomado como pecado. Dios te bendiga en este tiempo y espero en el Señor que seas bendecido, que seas bendecida en todas y cada una de tus áreas, porque el Señor está presto para bendecirte, porque Él te ama. Te espero este jueves por la transmisión de la radio Sion FM 101.3, la emisora de Dios, y el próximo sábado para continuar con este libro de Romanos. Dios te bendiga, ¿sí? Y no dudes más en la fe. No claudiques entre dos pensamientos y arrebata los milagros para tu vida. Dios te bendice.